Querido buscador espiritual, permíteme hablar contigo con la franqueza que solo décadas de exploración del alma humana pueden otorgar. He observado durante años cómo miles de personas se debaten en una lucha silenciosa y desesperante. Llevas meses, tal vez años, intentando conectar con esa dimensión superior de tu ser. Meditas, visualizas, repites afirmaciones, practicas rituales ancestrales, pero hay algo que permanece obstinadamente cerrado, una tensión invisible que se instala en tu pecho cuando intentas elevar tu vibración, una resistencia sorda que se manifiesta como ansiedad, precisamente en los momentos en que deberías sentir paz, una sensación de estar nadando contra una corriente subterránea que no puedes identificar, pero que drena toda tu energía espiritual. Quizás has llegado a la conclusión de que simplemente no tienes el don, que tu naturaleza es demasiado terrenal, demasiado densa para acceder a esos estados de gracia que otros parecen alcanzar con facilidad aparente. Pero permíteme decirte algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre este sufrimiento. Esos bloqueos que experimentas, esa resistencia que sientes, no son defectos de tu naturaleza espiritual. Son, de hecho, las manifestaciones más claras de un inconsciente que se aferra desesperadamente a patrones de supervivencia que ya no te sirven. Son las huellas neuróticas de traumas tempranos que se han cristalizado en tu psique como guardianes celosos de una seguridad ilusoria. Durante mis años de investigación psicoanalítica, he descubierto algo extraordinario que las escuelas espirituales tradicionales han pasado por alto sistemáticamente. El despertar espiritual no es simplemente una cuestión de técnica o disciplina. Es, fundamentalmente, un proceso de liberación inconsciente. Es el momento preciso en que tu psique deja de aferrarse compulsivamente a los mecanismos de defensa que construyó en la infancia para protegerte de un dolor que ya no existe en tu realidad presente. Imagina por un momento que pudieras identificar exactamente cuáles son esos patrones inconscientes que mantienen bloqueada tu energía espiritual. Imagina que pudieras comprender, con la claridad de un científico y la compasión de un sanador, cómo cada uno de tus traumas infantiles se ha transformado en una barrera específica en tu camino espiritual. Imagina que pudieras, finalmente, experimentar ese momento de liberación total donde todos los mecanismos de control se disuelven y tu energía vital comienza a fluir con la naturalidad de un río que encuentra su cauce después de décadas de obstáculos artificiales. Hoy voy a compartir contigo un conocimiento que revolucionará tu comprensión del proceso espiritual. Te revelaré cómo la psicoanalítica moderna ha descubierto que detrás de cada bloqueo espiritual hay una herida psíquica específica y cómo la sanación de esa herida desencadena automáticamente el flujo espiritual que has estado buscando. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido esa extraña contradicción entre desear profundamente la conexión espiritual y experimentar simultáneamente una resistencia inexplicable hacia ella. Comparte conmigo qué sensaciones físicas experimentas cuando intentas meditar o conectar con tu lado espiritual. Escribir sobre esto no es solo un ejercicio de introspección. Es el primer paso terapéutico hacia tu liberación. Ahora, para entender cómo funciona este mecanismo de liberación, debo llevarte a las profundidades de lo que yo llamo el inconsciente espiritual. En mis investigaciones, he identificado que existe una correlación directa entre los tipos específicos de trauma infantil y los patrones de bloqueo espiritual que experimentamos en la adultez. Cuando un niño vive situaciones donde su seguridad emocional básica es amenazada, su psique desarrolla lo que denominamos mecanismos de defensa. Estos mecanismos se cristalizan en el inconsciente como patrones automáticos de percepción y respuesta. El trauma del abandono, por ejemplo, genera en el inconsciente infantil una hipervigilancia constante hacia cualquier situación que pueda interpretarse como pérdida de control o conexión.
Cuando este niño crece y comienza a explorar prácticas espirituales que requieren entrega y rendición, su inconsciente interpreta esta rendición como una amenaza de abandono. El resultado es una contracción automática, una resistencia sutil pero poderosa que se manifiesta como ansiedad, distracción mental o sensaciones físicas desagradables durante la práctica espiritual. El trauma del rechazo, por otro lado, instala en el inconsciente un patrón de hipervigilancia hacia la aprobación externa. Este individuo desarrolla lo que llamamos una personalidad adaptativa excesiva, donde cada pensamiento, cada emoción, cada impulso espiritual es filtrado a través de la pregunta inconsciente: ¿será esto aceptable para los demás? Esta censura interna constante bloquea el flujo natural de la intuición y la conexión espiritual auténtica, porque la espiritualidad real siempre implica un grado de rebeldía hacia las expectativas externas. El trauma de la invasión, frecuentemente relacionado con límites emocionales difusos en la familia de origen, genera un patrón inconsciente de hiperdefensa de la autonomía personal. Estos individuos experimentan cualquier práctica espiritual que implique apertura o receptividad como una potencial invasión. Su inconsciente interpreta la conexión espiritual como una amenaza a su integridad psíquica y responde con una coraza energética que bloquea precisamente aquello que más desean experimentar. Cada uno de estos patrones traumáticos genera lo que en psicoanálisis llamamos síntomas de conversión somática. El conflicto inconsciente entre el deseo espiritual y la resistencia defensiva se manifiesta en el cuerpo como tensiones específicas, bloqueos energéticos en chakras particulares o sensaciones físicas desagradables durante la práctica espiritual. La persona experimenta dolor de cabeza al meditar, opresión en el pecho al intentar abrir el corazón, o una agitación inexplicable cuando intenta conectar con la quietud interior. Las investigaciones neuropsicológicas modernas han validado de manera extraordinaria mis intuiciones originales sobre estos mecanismos. Los estudios de neuroplasticidad han demostrado que los patrones traumáticos tempranos literalmente esculpen circuitos neuronales específicos que determinan nuestras respuestas automáticas a estímulos particulares. Cuando una persona con trauma de abandono intenta practicar la rendición espiritual, su amígdala se activa automáticamente, desencadenando una cascada de neurotransmisores del estrés que bloquean los estados de conciencia elevada. Pero aquí viene la revelación más extraordinaria de todo mi trabajo. He descubierto que existe un momento específico, un punto de inflexión psicológico donde estos patrones defensivos pueden disolverse completamente. Es lo que llamo el momento de la liberación inconsciente. Es el instante preciso en que la psique reconoce que la amenaza original ya no existe, que la defensa ya no es necesaria, que es seguro soltar el control y permitir que la energía vital fluya libremente. Este momento no llega a través de la fuerza de voluntad o la disciplina espiritual tradicional. Llega a través de lo que denomino el reconocimiento empático del niño herido. Es el momento en que tu yo adulto establecer una conexión consciente y amorosa con esa parte infantil de tu psique que ha estado manteniendo la guardia todos estos años. Es cuando le explicas con ternura que ya no está en peligro, que ya no necesita protegerte de amenazas que pertenecen al pasado. Permíteme pausar aquí por un momento. Sé que estás absorbiendo mucha información nueva y tal vez intensa. Necesito saber si realmente estás siendo escuchado, si estas palabras están resonando en esa parte profunda de ti, que ha estado esperando precisamente esta comprensión. Comparte conmigo en los comentarios cuál de estos traumas te parece más familiar en tu experiencia personal. Escribe simplemente abandono, rechazo o invasión. Solo esa palabra. No necesitas elaborar si no te sientes cómodo haciéndolo. Al escribir esto, estás haciendo dos cosas extraordinariamente importantes. Primero, estás dándole una voz consciente a algo que ha estado operando en las sombras de tu inconsciente. Segundo,
Estás creando una conexión con otros buscadores espirituales que están navegando el mismo territorio interno. Esta comunidad de sanación mutua es en sí misma un agente terapéutico poderoso. Cuando compartes tu experiencia, no solo te ayudas a ti mismo, ayudas a otros a sentirse menos solos en su proceso. Ahora, continuemos explorando cómo se manifiesta cada uno de estos patrones en tu camino espiritual específico. El trauma de abandono genera lo que denomino la neurosis de la dependencia espiritual. La persona busca compulsivamente maestros, gurús, sistemas de creencias que le prometan una conexión permanente e inquebrantable. Pero paradójicamente, cada vez que se acerca una experiencia de unión espiritual auténtica, su inconsciente la sabotea porque interpreta esa unión como una pérdida de identidad individual, como un abandono de sí mismo. Los síntomas característicos incluyen una incapacidad para mantener estados meditativos profundos sin experimentar ansiedad, una tendencia a abandonar prácticas espirituales justo cuando comienzan a generar resultados genuinos, y una búsqueda compulsiva de validación externa sobre sus experiencias espirituales. En el nivel somático, estos individuos frecuentemente experimentan contracciones en el plexo solar durante la práctica, sensaciones de vacío en el estómago cuando intentan conectar con la quietud, y una hiperactividad mental que se intensifica precisamente en los momentos de mayor quietud externa. El trauma de rechazo, por su parte, genera la neurosis de la performance espiritual. La persona desarrolla una versión artificial y complaciente de la espiritualidad, diseñada inconscientemente para obtener aprobación y evitar conflictos. Su práctica espiritual se convierte en una extensión de su personalidad adaptativa, perdiendo así toda autenticidad y poder transformador real. Los síntomas incluyen una incapacidad para acceder a estados de receptividad genuina, porque todo es filtrado a través del juicio y la autocrítica, una tendencia a comparar constantemente su progreso espiritual con el de otros, y una dificultad extrema para expresar aspectos sombríos o inconformes de su naturaleza espiritual. Somáticamente, experimentan tensiones crónicas en la garganta y la mandíbula, una sensación de estar actuando incluso durante la meditación, y una fatiga inexplicable después de prácticas espirituales grupales. El trauma de invasión crea lo que llamo la neurosis de la autonomía espiritual. Estos individuos desarrollan una hipervigilancia hacia cualquier práctica que implique receptividad o apertura. Su inconsciente interpreta la guía espiritual como manipulación, la rendición como pérdida de control y la conexión como invasión. Paradójicamente, esto los aísla de las mismas experiencias de unión que más profundamente anhelan. Los síntomas característicos son una resistencia inconsciente hacia maestros o enseñanzas espirituales, una tendencia a intelectualizar excesivamente las prácticas en lugar de experimentarlas, y una dificultad para sostener estados de vulnerabilidad necesarios para el crecimiento espiritual. En el nivel corporal, mantienen una coraza muscular crónica, especialmente en los hombros y el cuello. Experimentan claustrofobia durante meditaciones en espacios cerrados y sienten una activación del sistema nervioso simpático cada vez que intentan prácticas de apertura del corazón. Pero aquí está lo extraordinario. Cada uno de estos patrones neuróticos contiene dentro de sí mismo las semillas de su propia curación. El inconsciente que se aferra también es el inconsciente que puede soltar. La clave está en lo que llamo la técnica de la interpretación empática. En lugar de luchar contra la resistencia, la abordamos con curiosidad científica y compasión terapéutica. Para el patrón de abandono, el proceso de sanación implica lo que denomino el ejercicio del testigo interno.
La persona aprende a observar sus contracciones durante la práctica espiritual no como obstáculos a superar, sino como comunicaciones valiosas de una parte de su psique que necesita ser escuchada. Cuando sienten ansiedad durante la meditación, en lugar de forzar la relajación, se preguntan ¿qué me está queriendo decir esta ansiedad? ¿Qué teme esta parte de mí que se activa en este momento? Gradualmente desarrollan una relación interna donde su yo adulto puede dialogar con su yo infantil herido, explicándole que la rendición espiritual no es abandono sino regreso a casa, que la unión no es pérdida de identidad, sino recuperación de la identidad auténtica. Esta comprensión emocional profunda, no meramente intelectual, es lo que permite que el patrón defensivo se disuelva naturalmente. Para el patrón de rechazo, la sanación pasa por lo que llamo la recuperación de la autenticidad salvaje. La persona debe aprender a identificar y honrar sus impulsos espirituales auténticos, incluso cuando estos contradigan las expectativas sociales o espirituales convencionales. Deben desarrollar la capacidad de decir no a prácticas que no resuenen genuinamente con su naturaleza, aunque esto implique decepcionar a maestros o comunidades espirituales. El proceso terapéutico incluye ejercicios específicos de expresión de la sombra espiritual, donde la persona explora conscientemente aspectos de su naturaleza que ha reprimido por considerarlos no espirituales. Esto puede incluir reconocer su rabia hacia los maestros espirituales que los han decepcionado, su competitividad en el camino espiritual, o su resistencia hacia ciertas enseñanzas. Esta integración de la sombra es lo que permite que emerja una espiritualidad auténtica y por lo tanto realmente transformadora. Para el patrón de invasión, la curación implica lo que denomino la reconquista del espacio sagrado interno. La persona debe aprender a crear límites energéticos sanos que le permitan mantener su autonomía mientras se abre a la conexión espiritual. Esto requiere desarrollar lo que llamo la discriminación empática, la capacidad de distinguir entre apertura espiritual auténtica e invasión psíquica. El proceso incluye prácticas específicas de lo que denomino la meditación con límites, donde la persona aprende a mantener un espacio de intimidad consigo misma, incluso en estados de conexión expandida. Desarrollan la capacidad de decir sí a la trascendencia sin sacrificar su integridad individual, comprendiendo que la verdadera unión espiritual solo es posible desde un ego sano y diferenciado. Las técnicas terapéuticas que he desarrollado integran métodos psicoanalíticos clásicos con comprensiones espirituales ancestrales. Por ejemplo, utilizo lo que llamo la asociación libre espiritual, donde la persona permite que emerjan espontáneamente imágenes, sensaciones y memorias durante la práctica meditativa, y luego exploramos juntos el material inconsciente que surge. También empleo la interpretación de sueños específicamente enfocada en simbolismo espiritual, ayudando a la persona a comprender cómo su inconsciente está procesando y resistiendo su desarrollo espiritual. Una de las técnicas más poderosas es lo que denomino la transferencia espiritual consciente. En lugar de permitir que los patrones neuróticos se proyecten inconscientemente sobre maestros o prácticas espirituales, ayudo a la persona a reconocer estas proyecciones como oportunidades de sanación. Cuando sienten resistencia hacia una enseñanza particular o atracción compulsiva hacia un maestro específico, exploramos qué aspectos de su historia personal están siendo activados, qué heridas infantiles están buscando resolución a través de estas dinámicas espirituales. Las investigaciones neurocientíficas contemporáneas han validado estos enfoques de maneras que incluso yo encuentro asombrosas. Los estudios de neuroplasticidad han demostrado que cuando una persona procesa conscientemente un trauma inconsciente en un contexto de seguridad emocional, literalmente se reconfiguran los circuitos neuronales asociados con ese trauma. Los patrones de activación de la amígdala cambian, los niveles de cortisol se normalizan,
y las redes neuronales del cerebro prefrontal, asociadas con estados de conciencia expandida, se fortalecen significativamente. Pero la validación más extraordinaria viene de los estudios de lo que los científicos llaman estados de flujo espiritual. Han descubierto que cuando las defensas psicológicas se relajan genuinamente, el cerebro entra automáticamente en patrones de actividad similares a los estados meditativos profundos alcanzados por monjes tibetanos. Después de décadas de práctica, esto confirma mi hipótesis central. El despertar espiritual no es tanto una cuestión de desarrollo como de liberación. No estamos creando nuevas capacidades, estamos removiendo los obstáculos psicológicos que bloquean capacidades que ya poseemos naturalmente. El momento de la liberación, cuando finalmente llega, es inconfundible. Es como si una tensión que has llevado durante años, en el fondo de tu ser, se disolviera súbitamente. Las prácticas espirituales que antes requerían esfuerzo y disciplina se vuelven fluidas y naturales. La conexión con dimensiones superiores de la conciencia deja de ser algo que buscas ansiosamente y se convierte en algo que simplemente eres. Tu energía vital comienza a moverse con la naturalidad de un río que finalmente encuentra su cauce después de décadas de obstáculos artificiales. Este proceso de liberación no es un evento único, sino un despliegue gradual que puede extenderse durante meses o años. Cada capa de defensa psicológica que se disuelve revela nuevas profundidades de tu naturaleza espiritual auténtica. Es como ir quitando capas de ropa después de haber estado sobrigado durante años, redescubriendo la sensibilidad natural de tu piel al contacto directo con los elementos. La integración de esta liberación en la vida cotidiana requiere lo que llamo la vigilancia empática continua. Debes mantener una conciencia amorosa hacia esas partes de tu psique que han sido sanadas, pero que ocasionalmente pueden reactivarse bajo estrés o en situaciones que recuerden los traumas originales. No se trata de una perfección psicológica imposible, sino de una relación madura y compasiva con tu propia humanidad herida y sanadora. En mi experiencia clínica, he observado que las personas que logran esta integración desarrollan lo que denomino la autoridad espiritual auténtica. Ya no buscan validación externa para sus experiencias místicas, porque han desarrollado una brújula interna confiable. Ya no se pierden en la inflación espiritual ni en la deflación neurótica, sino que mantienen una relación equilibrada con su naturaleza trascendente e inmanente simultáneamente. Quiero concluir con una reflexión que considero fundamental. El camino espiritual no es una escapatoria de nuestra humanidad herida, es la integración más profunda posible de esa humanidad. Cada trauma que sanas se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda de la compasión universal. Cada defensa que liberas te conecta más íntimamente con la vulnerabilidad sagrada que compartes con todos los seres sensibles. Tu proceso de liberación no es solo personal, es parte de una evolución colectiva de la conciencia humana. Cada persona que sana sus bloqueos espirituales contribuye a crear un campo morfogenético de posibilidad para otros buscadores. Tu sanación individual se convierte en un regalo para toda la humanidad. Reconozco que este camino puede parecer abrumador, que tal vez te sientes solo navegando estas aguas profundas del alma. Quiero que sepas que he creado este espacio no solo para compartir conocimiento, sino para generar una verdadera comunidad de sanación mutua. Cada video que subo está diseñado para ofrecerte herramientas específicas que puedes aplicar inmediatamente en tu proceso personal. Si te suscribes a este canal, te estás uniendo a una familia de buscadores valientes que han decidido enfrentar sus sombras para encontrar su luz. En los videos próximos estaré compartiendo técnicas específicas de sanación que puedes practicar en casa, ejercicios de diálogo con tu niño interior herido, y métodos para identificar exactamente qué traumas específicos están bloqueando tu desarrollo espiritual. No te prometo que será fácil, pero te prometo que será transformador. Cada paso que das hacia la liberación de tus patrones inconscientes es un paso hacia la verdad más profunda de quién realmente eres.
Tu alma ha estado esperando pacientemente a que tu mente estuviera lista para hacer este viaje de regreso a casa. Si este video ha tocado algo profundo en ti, si has sentido ese reconocimiento interior de verdades que tal vez no sabías cómo expresar, compártelo con otros buscadores que podrían beneficiarse de esta comprensión. Dale like para que el algoritmo pueda llevarlo a más personas que están listas para esta liberación. Y sobre todo, sé gentil contigo mismo en este proceso. La sanación real toma tiempo, pero cada momento de mayor conciencia es ya una victoria sobre el sufrimiento inconsciente que has cargado durante tanto tiempo. Tu liberación no es solo posible, es inevitable una vez que comprendes los mecanismos psicológicos que han mantenido bloqueada tu energía espiritual. El momento en que te sueltas realmente, todo efectivamente comienza a fluir. Tu alma está esperando. Tu liberación está al alcance. El momento es ahora.